ciclo de charlas taller que está dirigiendo Norberto. El tema de hoy es un tema que está muy de actualidad, la inteligencia emocional. Más o menos, seguro que algunos de ustedes ya habrán oído hablar, saben de qué va, incluso habrán leído algún libro, sobre todo el famoso Daniel Goleman, que por cierto está mirando, no tenemos ninguno aquí en la biblioteca, y tenemos otros autores, pero de Daniel Goleman hay en otras bibliotecas, sí, pero pocos, no tenemos muchos. Entonces, bueno, ya que he sacado el tema, pues es un tema que tenemos poquitos, nada más que tenemos 10 títulos. Y están en la sección, pues lo digo por si alguno de ustedes quiere ampliar, pues más o menos en la sección, en la primera planta, en la sección 159.9. Ahí algunos están en el 99, otros en el 92, pero bueno, más o menos están por allí. Y luego de otros temas relacionados con el mensaje, pues también pueden encontrar. Pero directamente no me quedé directo. Entonces, en definición del propio Norberto, él considera que la inteligencia emocional es una habilidad que nos permite comprender y gestionar nuestras emociones y las de quienes nos rodean en la forma más conveniente y satisfactoria para nosotros y los demás. Por ello, conocer y aprender a practicar, que de esto es de lo que se trata en este taller que para hemos venido, pues es un potencial que poseemos y es lo que nos permitirá construir una mejor calidad en nuestra vida. Entonces, yo no me voy a decir más, solamente darle esta palabra de introducción y ya va a ser el propio Norberto el que se va a presentar. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por vuestra presencia el día de hoy. Como en la vida misma sucede, porque para eso estamos vivos, bueno, desde la última vez que estuve aquí hasta el día de hoy, en mi vida han pasado 20 millones de cosas. Y bueno, es un placer y una satisfacción volver a encontrarme con ustedes, porque en esta interacción es donde vamos construyendo cosas juntos. Entonces, siempre hay que estar muy agradecido por las personas que nos rodean y son depositarias o son las que nos suministran estas motivaciones para levantarnos día a día. Así que bueno, mi agradecimiento total por un lado. Por otro lado, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Norberto Guillermo Ciciaro y el apellido de mi padre es Villalba. Si bien los argentinos utilizamos solo un apellido, que es el del padre. Y bueno, he estudiado psicología y he ejercido de ello, he estudiado enfermería, con lo cual me he pagado los estudios en psicología en una universidad privada y también he ejercido de ello. He estudiado formación presencial y ya ven que estoy ejerciendo de ello. Bueno, he estudiado la maestría de Reiki y también ejerzo de ellos y así varias cosas más. Ahora, mi definición o mi propia autopresentación es: soy un aprendiz y un buscador. Aprendiz, ¿por qué? Porque hasta el día que me muera siempre va a haber situaciones, cosas, conocimientos que voy a poder adquirir para cambiar mi ecosistema interno y el que me rodea. ¿Sí? Y buscador, porque cuando no encuentro salidas ante determinadas situaciones, ¿sí?, voy y busco la solución más apropiada para resolverla. Entonces, si puedo llegar al punto cuando terminemos esta charla, si el desarrollo va bien hacia allí, podremos ver la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. Algo que no estamos acostumbrados a repensarnos. Entonces uno dice: yo soy maestro de Reiki. ¿Sí? Y el día que se acaba dar cursos de Reiki, he perdido. Yo soy funcionario, por ejemplo. Y el día que hay recortes, dejo de ser. ¿Sí? Si hacemos el tránsito, llegaremos a esa gran diferencia. Lo que hacemos no es lo que somos. Bueno, voy a coger la inteligencia emocional, un poco de historia. ¿Sí? En realidad, el concepto de inteligencia emocional es muy nuevo. ¿Sí? Recuerden también que la psicología también es muy nueva. La psicología
psicología recién comienza a armarse o a gestionarse en el siglo XIX, hacia fines del siglo XIX. Entonces, los procesos o las intelectualizaciones sobre estos temas, bueno, es muy reciente en la historia de la humanidad y del pensamiento. Desde 1920, porque el siglo pasado ha sido un siglo en el cual los investigadores se han puesto mucho a tratar de medir, cualificar, etcétera, etcétera, los procesos internos que tenemos los seres humanos, se empezaron a barajar diferentes conceptos. Por ejemplo, el concepto de coeficiente intelectual viene de aquellas épocas. ¿Sí? El coeficiente intelectual es nuestro puntaje dentro de una tabla valorativa en la cual nos dice qué tipo de inteligencia tenemos. ¿Sí? Si es una inteligencia dotada, menos dotada, con infrainteligencia, etcétera, 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 que se hacen test y uno lo averigua. Hoy lo encontramos hasta en Facebook. Esas cosas. Entonces, pero en su momento era todo un equipo de científicos de diferentes disciplinas que querían averiguar a ver cómo se podía cualificar esto. La cuestión es que el concepto de inteligencia se llevó al concepto de coeficiente, por lo cual el inteligente es el que tiene memoria, el que estudia mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y se perdió en ese momento una concepción más abarcativa, ¿sí?, de lo que es ser realmente inteligente. Entonces, si bien 10 o 15 años antes el concepto o la base del concepto de inteligencia emocional ya estaba circulando en los escritos de psiquiatras, psicólogos, neurólogos y demás, recién es en 1995 que Daniel Goleman la llama directamente inteligencia emocional y hace una definición. La definición es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar las herramientas que tiene cognitivas o intelectuales, pero desde un punto de vista emocional y productivo para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que trae nuevo a esto? A estas concepciones. Lo nuevo fue que todo antes, los conceptos de inteligencia tenían que ver con lo cualificable, con lo que se puede cuantificar, ¿sí? Y él le suma un hecho importantísimo, que es las emociones, a esta inteligencia más bien intelectual o racional. Y él declara que la inteligencia en realidad es el ser consciente de nuestras emociones y utilizar nuestras habilidades intelectuales para conseguir resultados satisfactorios en nuestro vida. ¿Sí? Es ir más allá, no ser ni cabeza ni corazón. ¿Sí? Ir un punto más atrás y ver que no somos ni cabeza ni somos corazón, sino que podemos gestionar nuestra cabeza, podemos gestionar nuestro corazón, y esto unido hace de que hagamos un hábitat mucho más saludable para nosotros, a través de herramientas y de habilidades sociales. Entonces, es el que trae la inteligencia a nuestras emociones. En ese sentido es el pionero, es el que de repente dice, no es cuestión de pensar ser inteligente, también es cuestión de sentir. Plantea pasos básicos, ¿sí?, aplicables a todos, más allá de las metas que querramos. Entonces hay gente que utiliza los pasos de la inteligencia emocional para ser mejor en el trabajo, hay gente que lo utiliza para ser mejor en la pareja. Como todos somos uno, o sea, somos todo uno, yo no puedo escindirme del trabajo. Si cojo herramientas en mi vida, lo empiezo a aplicar a todos lados. La motivación o lo que me despierte va a ser... O sea, lo que me despierte las ganas de adquirir nuevas herramientas es hacia dónde al principio voy a enfocar esas habilidades. ¿Sí? Pero en realidad, cuando adquiero algo, lo empiezo a utilizar en todo. ¿Sí? Porque somos una unidad. Entonces, plantea también que es una actitud ante la vida. ¿Sí? La inteligencia emocional es una actitud, es una forma de ver y plantarse ante la vida. ¿Sí? No es solamente técnicas, sino también es curarse un poco algunas situaciones internas, ¿sí?, adquiriendo hábitos para tener una actitud ante las problemáticas que siempre surgen en nuestra existencia. El coeficiente intelectual no es igual al éxito
Entonces, bueno, Goleman siempre da muchos ejemplos universitarios de Harvard, de esto, del otro, de aquello, de universidades, ¿no? De repente dice, una cosa que comentó, que a mí me quedó una vez que vi una película sobre él fue, bueno, los norteamericanos ya saben que tienen esta costumbre de volverse a juntar luego de la secundaria, luego del bachiller, se vuelven a juntar y hacen estas cosas 10 años después. Bueno, y él dice que se encontró, ¿sí? Yendo a una de estas reuniones y de repente ve que, o sea, estaba muy movilizado porque quería ver, bueno, recordar a sus compañeros, pero más allá de recordar, realmente quería ver a quién le había ido bien dentro de la vida, porque se había rodeado de unos buenos compañeros que tenían unos grandes coeficientes intelectuales y él quería de cotilla, quería saber qué les había pasado. La cuestión es que se encuentra cuando llega que justamente los demás coeficiente intelectual habían pasado por situaciones en las cuales habían perdido su coeficiente, o sea, esa inteligencia tan práctica de tantos números en los exámenes orales y escritos y demás, no les había alcanzado para superar determinados obstáculos en la vida. En cambio, él recordaba a un alumno que era relativamente bueno, ¿sí? Pero que sobre todo era muy buena persona, más allá de las puntuaciones, que tenía otro tipo de valores para relacionarse con los demás, que era muy empático, que despertaba confianza, etcétera, 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 que al final, dentro del esquema dentro de las averiguaciones que él hizo, fue el que había conseguido el mejor puesto o éxito en la vida, y era vicepresidente de una gran multinacional. Entonces, ahí es de donde él saca que esta cuestión de, bueno, no es sacarte un 10 en matemáticas lo que te va a hacer feliz en la vida o alcanzar el éxito, porque la vida después de las asignaturas que damos en un bachiller es otra cosa y necesita otro tipo de habilidades, no solamente sumar 2 más 2, sino otro tipo de cosas. Y los que ya tenemos un trecho en la vida caminado, yo tengo 46 años, así que ya estoy he pasado la mitad, lo que hemos caminado un poco ya nos hemos dado cuenta que 2 más 2 a veces da 5, que no es tan así lo que hemos aprendido, que fue muy bueno en su momento haber aprendido cosas porque nos ha hecho desarrollar capacidades, pero para esos contenidos hemos tenido que ir mudándolos y ante las experiencias de la vida hemos tenido que adquirir nuevos conocimientos más prácticos y más concretos. Bueno, nuestro coeficiente intelectual no es el que va a resolver nuestras problemáticas del día a día, ni de trabajo, ni de pareja, ni de todo lo que tengamos, sino nuestra madurez como persona. Y esto es lo que va a plantear en todo momento, de una forma muy científica, Daniel Goleman, ¿sí? La importancia de la madurez, ¿sí?, en nuestras emociones para desarrollar un verdadero éxito en la vida. Yo siempre que utilizo la palabra éxito me acuerdo de una frase que mi madre había colocado durante años, estuvo en mi casa cuando éramos pequeñitos, y que decía literalmente: no hay éxito en la vida que pueda compensar el fracaso en el hogar. Obviamente siempre me imaginé que era una patada para mi padre, ¿sí? Pero realmente a mí, personalmente, como niño, más allá de las historias que ellos tuvieran, sí me fue formando también un concepto, ¿sí? El concepto justamente el coeficiente intelectual, ¿sí?, o las grandes responsabilidades, jerarquías y demás que pudiera alcanzar en la vida, no iba a compensar lo que realmente por ahí es más valioso en una escala de valores, ¿sí?, y que lo que nos sostiene todos los días, ¿sí? El trabajo, a veces la situación de poder y demás nos puede sostener medianamente, pero lo que nos sostiene todos los días es lo que luego estamos haciendo luego de trabajar. Es en la relación social, en nuestra pareja, o sea, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro propio ocio, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a ir poniéndole aceite al engranaje, ir desde el punto del nacimiento hasta el punto en que nuestra vida se acabe. Y levantarnos todos los días con una determinada actitud. Esto ya de por sí en realidad es
es una cuestión evolutiva de la humanidad, ¿no? O sea, ya Darwin hizo su desarrollo y se ha estudiado, ¿no? Descendemos del mono, toda esta historia, pero antes, bueno, aparecíamos renacuajos y de ahí salió esto y después salió lo otro. Y en esta evolución hasta que llegamos al hombre que conocemos hoy, ¿sí? En todo su proceso de sistema nervioso y demás, el hombre en realidad era principalmente emoción. Antes de que llegara su primera pensamiento o idea, o bueno, pensamiento abstracto como se considera, y empezar a hacer los inventos y toda esa historia, el hombre tenía como cosas básicas porque su sistema nervioso central se había desarrollado hasta ese punto. Y la cuestión básica es, veo un peligro, salgo corriendo, lo enfrento. O sea, básico de lo básico. Nosotros seguimos teniendo estas reacciones internamente, pero en los últimos milenios, con la evolución de la cultura, etcétera, etcétera, el hombre fue elevando de lo emocional a la idea, ¿sí? Ha elevado al pensamiento abstracto. Esto fue muy positivo porque gracias a eso hoy tenemos internet, tenemos esta proyección de pantalla y un montón de otras cosas más. Pero en el medio el hombre se olvidó de estas primeras cosas que aparecieron y que hoy siguen estando en nuestra percepción del día a día, que son las emociones. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, Daniel Goleman plantea 5 aspectos. Antes de dar los pasos necesarios, plantea 5 aspectos. Esos 5 aspectos son para ir comprendiendo cómo funciona la inteligencia emocional. Y lo primero es la autoconciencia, ¿sí? Es la habilidad de conocer lo que sentimos de momento a momento. ¿Sí? En este momento ustedes están sintiendo algo, en este momento yo estoy sintiendo algo. Hace 20 minutos estábamos sintiendo otra cosa y cuando termine esta charla o dentro de 20 minutos en esta misma charla sentiremos otra cosa por ahí totalmente diferente. La cuestión es que estas emociones que sentimos desde que nos levantamos, durante el sueño también, pero es una conciencia un poco más nublada, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esta conciencia siempre está en paralelo con un flujo de pensamiento, ¿sí? Entonces nos hemos acostumbrado a trabajar en el flujo de pensamiento aquí. Nos hemos acostumbrado a trabajarnos como personas y hasta identificarnos con lo que somos aquí, con el discurso constante que está en nuestra cabeza diciéndonos. O cuando vemos alguna cosa, de repente la emoción nos despierta un pensamiento y empezamos a enrollarnos con una línea, ¿sí? Entonces veo, no sé, salgo y veo a una chica y de repente, bueno, me gustó esto, lo otro, y empiezo a pensar sobre eso, ¿sí? Que es diferente o sea, que comenzó como una emoción, me ha despertado algo, ¿sí? Y antes de continuar con lo que me ha despertado, lo he llevado al pensamiento, ¿sí? Cuando estamos con una persona charlando sobre lo que sea, ¿sí? Ya lo hablamos en habilidades sociales, por lo general estamos más pendientes de lo que estamos pensando que está diciendo que en lo real lo que nos está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este flujo de pensamiento no lo paramos, porque o no sabemos o porque nos hemos acostumbrado a creer que somos solo pensamientos, ¿sí? Y por ejemplo, los pensamientos a veces crean emociones. Entonces hay emociones que no son emociones en sí, son criaturas de un pensamiento. Entonces, las emociones y pensamientos, dice Goleman, no son determinantes. Recuerden lo que les dije antes. Cerebro y corazón, él da un paso atrás y dice, yo no soy ni lo que pienso, yo no soy ni lo que siento, yo soy una instancia mucho más profunda que puede gestionar lo que siento y lo que pienso, fusionarlo y actuar a mejor conveniencia para mí. Entonces, no son determinantes, no son determinantes para nuestra acción. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque si no, nunca nos vamos a dar la posibilidad de cambio. Si yo constantemente en una situación, ¿sí?, que tengo el hábito de actuar de una misma manera,
Si yo digo, bueno, yo soy así, ya me estoy cerrando a la capacidad de aprender algo nuevo y actuar de otra forma. Si yo me estoy identificando con ese hábito de conducta, aunque surja de mí ese hábito... Buena señora Concha. Si yo me identifico con ese hábito de conducta, o sea, todo mi ser dice, esto soy yo, no hay posibilidad de poder modificarlo, porque para modificarlo yo tengo que ver, tiene que haber una distancia, como en todo, verlo objetivamente y ver qué está funcionando para bien o para mal. O sea, si me resulta o no me resulta. Entonces, no son determinantes, la cabeza va a superar las emociones y algo que puntualiza constantemente Goleman, a veces de forma un poco más sutil, es la importancia de la intuición. Él plantea que todos ya tenemos una respuesta. Ante una situación que se nos presenta, ya tenemos una respuesta que viene de la emoción más básica, que emoción no es sentimiento, sino es esa sensación que se tiene aquí, que llega al pensamiento y uno ya sabe si algo va a funcionar o no, o si algo está pasando o no. La cuestión es que a veces puede dejarse guiar por eso, o a veces cuando esa primera intuición llega a la cabeza, a este flujo de pensamiento, empieza a mezclarse con un montón de otros contenidos que le dan vuelta. Entonces, por ejemplo, bueno, uno cuando viene y le presentan un súper trabajo, dice, bueno, te necesitamos para esto, para el otro, porque tú eres lo mejor, porque pero dice, vas a tener que invertir dinero. ¿Sí? A veces nos quedamos en el rollo, ¿sí? Por ahí un súper trabajo y demás, pero al final me van a pagar 2 euros o voy a tener que dar dinero. Pero al principio tenemos esa percepción de cómo es esto, voy a tener que pagar para poder trabajar. ¿Sí? Y eso existe muchísimo, aunque no lo creamos, en los medios. Y yo en mi época que estuve buscando trabajo, o sea, increíble la cantidad de estas situaciones. O por ejemplo, cuando nos convocan para comerciales, algunas empresas. Entonces, hay cosas en la vida, o cuando conocemos a una persona que es súper encantadora y fabulosa y genial y alucinante, pero de repente hay algo que nos está diciendo, por un acto, una sencillez, nos está diciendo, ops, no sé si, pero ahí pasa nuestra cabeza y nuestra cabeza empieza a potenciar hacia dónde quiere ir nuestra cabeza. Y nos olvidamos de esa primera impresión. Goleman dice, bueno, no hay que seguir 100% las primeras impresiones, pero no hay que desecharlas al 100%, porque por lo general tienen un gran porcentaje de veracidad. Por lo menos veracidad con respecto a lo que nosotros sentimos o proyectamos ante esa situación, lo que nos despierta a nosotros. Entonces, en tal caso hay que cogerla, ¿sí? hay que decir, bueno, esto es lo que sentí, después meditarla, reflexionarlo o colocar la inteligencia o el razonamiento a eso. Entonces, él dice que esta forma, o sea, que plantearnos el seguir por la intuición es lo que nos va a permitir poder tomar decisiones y que no nos arrepintamos después. Las decisiones con las que no nos arrepentimos después son las decisiones que las hemos sentido en nuestra vida desde nuestros tuétanos. Y es independiente el resultado que lo que haya pasado con la situación en la cual nosotros tomamos una decisión. ¿Sí? Yo, bueno, porque es más sencillo, como siempre, doy el ejemplo de la pareja. A ver, yo me he enamorado. ¿Sí? Lo he sentido en el tuétano y en ese momento, ¿sí? Fue la mejor decisión que podía coger. Luego pasan 2, 3, 4 años, me separo, ¿sí? Y no significa que esa decisión haya sido incorrecta. Significa que en este momento en que tengo que tomar otra decisión, no elegiría a la misma persona. Entonces, además que esto nos evita el autorreproche, que siempre es muy extremadamente nocivo, también nos lleva a que hemos aprendido en 3 años cosas, ¿sí? Y tal vez necesitamos 3 o 4 cosas para ver, 3 o 4 años para poder ver nuestro pasado con un poco más de objetividad.
Pero de última, esa fue la mejor decisión que hemos podido tomar en ese momento. Aún aunque haya venido mamá, papá o quien sea a chincharnos, ¿sí? Porque aún aunque el contexto haya venido a chincharnos a que fuéramos hacia algún lugar, la decisión de ir hacia ese lugar ha sido nuestra. Entonces, en ese momento fue la mejor manera, lo mejor. La cuestión es, lo único inconveniente es saber que ver cómo estamos tomando decisiones. Y eso sí es válido replantearnos, ¿sí? Pero no replantearnos que nuestras decisiones anteriores hayan sido malas, porque no somos masoquistas naturales. Hacemos lo mejor que podemos en el momento en el que estamos viviendo en esta etapa vital. Entonces, esto lo lleva, Goleman lo lleva, bueno, primero y principal, esto de las emociones, para que podamos entender. Bueno, las emociones viene de emo. ¿Qué es esto? Lo que dice justamente es un impulso, ¿sí? La emoción es lo que característicamente se siente aquí, ¿no? No sé por qué todos los mismos que las emociones están aquí, y que nos llevan a una acción. Y lo que plantea es que esto es muy válido, pero que hay que colocarle la inteligencia en ese impulso para que nos lleve realmente a algo productivo. No vivir del impulso, que podría llegar a ser válido, pero los que hemos sido impulsivos en alguna etapa de nuestra vida hemos visto que por ahí hemos hecho más destrozos alrededor o más destrozos a nosotros mismos por dejarnos vaciar ese impulso que en realidad cosas buenas para... Y ahí es como, bueno, yo personalmente llegué a este tipo de cosas, porque necesitaba incorporar nuevas herramientas. Entonces, bueno, dice que Aristóteles planteaba que la cuestión no es no vivir una emoción, ¿no? La inteligencia emocional nunca va a decir reprimamos lo que estamos sintiendo y pongámosle cabeza. Es gestionemos lo que estamos sintiendo con un poco de cabeza, con un poco de cerebro, de utilizar las facultades superiores. ¿Por qué? Porque si vamos a enfadarnos, que es totalmente lícito, hay que enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, ¿sí? En la circunstancia adecuada, con el tono adecuado y un montón de cosas adecuadas. Lamentablemente, volvemos ahora al inicio de esta parte, cuando estamos sintiendo una emoción, la llevamos a la cabeza, ¿sí? Y yo quiero decirle algo a mi encargada, ¿sí? Pero en este momento no se lo digo y me lo llevo a mi cabeza, ¿sí? Algo que en ese momento no me resultó placentero. Me lo llevo, estoy 1 día, 2 días dándole vuelta a la cabeza, 3 días, 4 días, y cuando voy, se lo digo, como me he llenado la cabeza, se lo digo en el momento desadecuado, me he potenciado por ahí, así yo tenía un poco de rabia así, terminé haciendo una rabia así, ¿sí? ¿Por qué? Porque me he dado la cabeza. Entonces, nosotros lamentablemente gestionamos así, ¿sí? La mayoría del tiempo estamos posponiendo, porque es una conducta muy... Vamos posponiendo lo que estamos sintiendo en el aquí y el ahora, buscando, bueno, ¿cómo será la forma? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? ¿Cómo será el tiempo? Bla, 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 bla. Pero mientras tanto, antes de dejar esas cosas en stand-by y no darle más vuelta, hacemos lo contrario. Si queremos postergar, lo tenemos que dejar en stand-by, no llevarlo en la cabeza, o sea, porque no dejamos nada en stand-by. Si sigue estando en el flujo de nuestro pensamiento, seguimos recreando una y otra vez y seguimos creándole emociones mucho más por ahí intensas de lo que es. Entonces, a todos ya a esta altura de nuestra vida nos ha pasado tener una conversación en la cual decir, bueno, pero no fue para tanto, decirle a la otra persona. Pero no fue para tanto porque pensamos, sino que a veces todo ese tiempo entre que sucedió una cosa y esa persona vino y nos lo dijo, se le ha sumado sensaciones, frustraciones, otras emociones, ¿sí? Que tienen que ver con su pasado y termina reprochándome cosas que yo por ahí no hice. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, la cuestión de la autoconciencia es ser consciente, primero, que todo el tiempo estamos sintiendo emociones. Y segundo, que esas emociones no es justo ni necesario sacarlas en el preciso segundo en que están sucediendo. No significa sacarlas 10 días después,
¿sí? Significa sacarla un minuto después y darnos oportunidad de aplicar las técnicas que nos dice más adelante. Lo segundo que plantea Goleman es bueno, manejar nuestras emociones, es gestionar los impulsos. Es esto que yo le comentaba, ir hacia atrás y darnos cuenta de que no somos lo que sentimos, no somos lo que pensamos, y que podemos gestionar que esto confluya en un punto que sea productivo para nosotros, uniendo estos ambos aspectos. Entonces, y que podemos cambiarlo en el momento vital que estemos. O sea, que si no aprendimos esto en una cátedra, cuando íbamos a la primaria o al bachillerato, no significa que no lo podamos aprender más adelante. Es lo que plantea constantemente. Si yo tengo hoy 40 años, no puedo, o sea, si no lo he aprendido antes, ahora lo puedo aprender. Si tengo 60, si no lo he aprendido antes, lo puedo aprender ahora. Y si tengo 70, 80, 90, es lo que plantea Goleman, que es algo que si no viene naturalmente, se puede incorporar en cualquier momento vital. La siguiente. Algo necesario para la inteligencia emocional es la motivación. Tal vez no entendida la motivación como lo que creemos en los talleres de liderazgo y demás, que tiene que ver con motivación. Él plantea que la motivación es: tenemos que ser optimistas. O sea, solamente una persona optimista puede darse cuenta de lo importante que es desarrollar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el mismo optimismo es el que permite, ¿sí?, darnos espacio interno para poder crear. Entonces, bueno, siempre en la vida hay obstáculos, que ya lo sabemos, y ya sabemos que hay dos formas de actuar, porque ya lo sabemos, o porque lo vivimos en diferentes momentos de nuestra vida, porque somos por ahí así constantes, o porque lo hemos visto en otros. Entonces, ante una falla, ante una situación displacentera en la vida, el pesimista lo que va a hacer es autoculparse, decir: esto está en mí, sin darse posibilidad de cambio. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando, yo voy a dar un examen y de repente me saco un 4, me dan como notificación un 4, el pesimista va a decir: ay, que yo para las matemáticas soy malísimo. ¿Sí? Esa actitud se tiene del examen, pásenlo a cualquier cosa. En cambio, el optimista lo que va a decir es: no he puesto tendría que haber estudiado más, no he puesto todo, no he dado todo lo que podía dar. Entonces, esa actitud, ¿sí?, es la que permite respirar. ¿Sí? Es verdad que parte de nuestro autoconocimiento va a ver nuestras limitaciones, ¿sí?, pero que nuestras limitaciones salgan por sí mismas. No nos cuartemos por un pensamiento pesimista nuestras propias posibilidades de adquirir nuevas herramientas. Entonces, él plantea que para la inteligencia emocional, optimismo es igual a motivación, es lo que nos va a llevar a crear o a buscar nuevas herramientas cuando no las tenemos en nuestro propio garaje, y nos va a permitir cambiar. La siguiente, y que esto se pueda aprender, el optimismo. Otro de los... Sí, sí. Me hablas de la anterior, estás hablando de la persona pesimista, ¿no? Sí, sí, te escucho. Entonces, te escucho. ¿Puede aprender el pesimista a ser optimista? ¿Y cómo generar esas emociones? ¿Cómo lo puede aprender? ¿Generando emociones positivas? No, bueno, hay técnicas. Yo estoy dando un curso de... Bueno, estoy dando, por ejemplo, un taller de... Bueno, un curso en realidad de crecimiento personal. Y que no es un taller... Bueno, que es voluntariado, ¿no? Que un grupo de crecimiento personal no es lo mismo que un grupo de autoayuda, ¿no? Fue lo primero que planteé en el proyecto. Y, por ejemplo, lo primero que les dije, el crecimiento personal es un trabajo. ¿Sí? Crecer como persona es currársela, porque es mi constante pensamiento. ¿Sí? Hay cosas con las bagajes con las que no venimos y tenemos que adquirirlo, y para adquirirlo hay que currársela.
Currársela significa tener, por ejemplo, información. Luego, también, por ahí, disciplina. Y ayer tuve un regalito de esos de la vida, que hacen valer que, bueno, que uno esté haciendo las cosas que hace, ¿no? Ayer era el tercer encuentro. Antes de comenzar el tercer encuentro, vino uno de ellos y me dice, me pasó algo muy raro en la semana. Aparte, bueno, yo les doy mucha tarea durante la semana para hacer, no es que venir a escucharme y después, nada, yo les doy para hacer. Me pasó algo muy extraño, me dijo. Me encontré en estas semanas ante una situación que vivo constantemente, pero me encontré recordando lo que te había escuchado hablar, que yo nunca pensé así. Y me encontré que me di cuenta, ¿sí? Eso sería un buen ejemplo para el primer punto, autoconciencia. Me di cuenta de que yo estaba actuando de una forma que yo no quería actuar. O sea, lo que él actuaba, su reacción constante era algo negativo para él y para su entorno. Pero a pesar de que se lo dijeron, no se había dado cuenta. A ver, ¿cómo adquirió esto? No fue Norberto que lo tocó con la varita mágica. Yo puedo hablar muy bonito con mi acento y demás y tampoco hace maravillas. Es el currársela. Entonces, es el incorporar en este flujo de pensamiento, porque el pesimista es pesimista porque tiene pensamientos pesimistas. Porque tiene esa actitud de he sido yo el que no he dado la talla. No es que la situación por ahí era un desastre en realidad, es que ni siquiera valía la pena dar la talla, ¿no? O sea, me hago cargo yo y yo soy el malo. Entonces, eso es un pensamiento que tendrá bases de lo que se te puede llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, haces dos cosas: o te vas al psicoanalista y empiezas a ver desde el biberón frío que te dio mamá cuando tenías 3 años, o te vas a otro tipo de técnicas psicológicas también válidas, pero que por ahí tienes que arreglar los últimos 10 años, no irte tan lejos, o empiezas cosas que están en internet, o sea, cosas que San Google te lo dice, ¿eh? O sea, a ver, ¿cómo hago meditaciones de pensamiento positivo? ¿A qué lugares gratuitos en Madrid que hago de pensamiento positivo? ¿Cómo empiezo a llenarme de esta nueva información? ¿Sí? Si yo estoy en mi casa todo el tiempo, es un ejemplo, ¿no? Con el Sálvame, no va a salir eso en el Sálvame. Entonces, en ese sentido, vuelvo al inicio de mi presentación. Yo soy un buscador. Me doy cuenta cuando quiero algo porque quiero aprender, ¿no? Soy aprendiz y buscador. Como aprendiz quiero aprender y me doy cuenta que no está alrededor, me la curro saliendo y buscando. Estamos acostumbrados más o tenemos más tendencia a quedarnos en el sofá de casa con el mando y hacer el ejercicio del pulgar. Es una metáfora, ¿no? Entonces, acostumbramos más a eso, pero de ir a buscar realmente lo que nos puede llegar, o hay una posibilidad, aunque sea mínima, de hacernos bien, no estamos acostumbrados a buscarlo. Estamos más obsesionados por una línea de pensamiento, un flujo de pensamiento constante en trabajo, pareja, esto, amigos, esto, lo otro, aquello, y no en nosotros. Y en lo que yo necesito realmente para cambiar mi hábitat interno y que va a ser un reflejo de lo externo. ¿Sí? Esto con las habilidades sociales la desarrollé un poquito más, pero no es inaccesible. Por eso, o sea, lo piensa este autor y yo también lo pienso, se puede aprender. Yo no nací como ustedes me conocen por estas charlas. O sea, si les cuento la historia de mi vida, bueno, aparte de que nos quedamos horas y horas y horas y horas, o sea, a ver, tuve todas mis experiencias trágicas que tenemos todos. Lo tuve a la medida en que yo lo podía soportar. ¿Sí? Del biberón frío de mamá en adelante. La cuestión es, a ver, en un determinado momento uno tiene que tomar una decisión. O sea, ¿cómo es el hombre que quiero ser? A ver, esto me gusta. Este chico que vino ayer a comentarme esto, que para mí fue hermosísimo como regalito de vida, fue lo que se planteó. Es esto, ya sé que es esto lo que estoy transmitiendo, pero es esto lo que yo quiero ser, es esta la imagen que yo quiero dar al otro. Sí, no la imagen como vanidad, ¿eh? Era una cuestión, bueno, tenía que ver con el cotilleo. Entonces se dio cuenta de que se dejaba influir y cotillaba. Y que eso no era lo que él quería, eso no era lo que él quería compartir con la gente. ¿Sí? Bueno, a ver.
lo comprendió, hay gente que no comprende nunca. O sea, yo inmediatamente dije, tienes el 50% del trabajo hecho que estamos haciendo en el grupo de crecimiento personal, ya lo tienes hecho. Porque la autoconciencia es lo más difícil de adquirir, es parar y mirarme. Parar este flujo de pensamiento, dar un paso atrás, ¿sí? Ver que no soy estas emociones, ver que no soy estos pensamientos, ¿sí? Y empezar a recobrar, volver a tener el poder sobre lo que pienso y lo que siento. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo pesadillas también, pero bueno, acto seguido de levantarme y decir, ay, qué lástima, qué pesadilla que he tenido, qué mal humor, bueno, o por ahí una relación nocturna no placentera. Genial, alucinante, pero yo con esto lo quiero llevar al resto de mis 24 horas. Yo, concretamente, lo hago. Digo, no lo quiero llevar, ok, lo deposito aquí, no, ya pasó, no lo puedo resolver, y a ver, ¿cómo quiero enfrentar este día? Entonces voy, me encuentro, ahí están compañeras mías de trabajo, voy, me encuentro con ella y empecemos a vivir. O sea, empecemos a vivir porque tenemos que estar aquí, porque construimos pirámides para faraones, entonces pasémoslo por lo menos bien. Y hasta el momento lo pasamos bien, pero porque es la actitud con la que uno enfrenta el día que quiera, porque yo después dejo mi trabajo y voy a hacer otras cosas. ¿Sí? Y como se los dije, no fue en habilidades sociales, fue creo que en el ciclo anterior que di el semestre pasado. O sea, yo puedo estar hablando y a ustedes les puede parecer muy bonito y aprender cosas, pero el que más está aprendiendo en realidad, por eso constantemente mi agradecimiento soy yo. Porque yo hoy, por ejemplo, para poder hablar sobre este tema, ¿sí? Estoy reprogramando, me estoy escuchando, me estoy reprogramando constantemente. Yo trabajando sobre estos temas, ¿sí? Comunicándolo a otros, me lo estoy recordando constantemente. Entonces, como ya les dije al inicio, en estas 2 semanas han pasado como la vida misma. Lo primero que hice fue recordar todas estas cosas que vivo diciendo. Entonces, a ver, si me quedara en casa mirando el Sálvame, no tendría contenidos aquí para ayudarme a salir a flote. ¿Sí? Porque el Sálvame no te lo aporta, la vida de la Pantoja no te lo va a aportar. ¿Sí? Pero leerme un libro de inteligencia emocional, leerme un libro de habilidades sociales, estar viendo una conferencia en YouTube, ir a Brahma Kumari, por ejemplo, que es un lugar donde se dan charlas todas gratuitas. Pero, bueno, hace frío, pero igual decimos, aunque haga frío, yo voy a ir. Porque quiero escuchar un discurso diferente al que tengo aquí metido en la cabeza. Eso es lo que te va a hacer salir del pesimismo. Y me fui. Bueno, otra cosa importantísima que dice Goleman es sobre la empatía. La empatía, ¿sí? Es la conexión con el otro. Ya en habilidades sociales la habíamos visto, ¿no? Cuando yo estoy delante de una persona, a esa persona le están pasando cosas, porque a mí me están pasando cosas. Y la empatía es la facultad que tengo para poder ver, más allá de lo que me está diciendo, ver a través del lenguaje corporal, el lenguaje facial, las cosas no verbales, realmente qué es lo que le está pasando. Yo en la anterior charla, que tratamos este tema, decía, si yo me encuentro con una compañía de trabajo con los ojos brillosos, le pregunto cómo está, me va a decir que estoy bien. Lo más si empecé a trabajar hace 2 días. Sí, pero yo ya sé que no está bien. Entonces, la empatía es en el momento adecuado, ¿sí? Acercarme como ser humano y decir, ¿te puedo ayudar en algo? Y seguro que además va a ayudar muchísimo para crear confianza, ¿sí? Y dar el paso a crear confianza, si es lo que me apetece. Y seguramente me lo dirán. O sea, me dirán lo que le está pasando. O mínimamente me agradecerán que me haya interesado. ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Una persona, yo he colgado unas cosas en mi Face que no eran muy como positivas, o sea, de experiencia, y de repente una persona que conozco, que he visto un par de veces, nada más, pero a esta gente que es amiga del Face, me escribe, Norberto, si te puedo ayudar, y me manda su número telefónico. ¿Sí? Yo quedé agradecidísimo. O sea, no me apetecía llamarla por teléfono, ¿sí? Pero le envió un mensaje diciendo, gracias por ocuparte.
¿sí? Aunque no vaya a llamar por teléfono, porque tampoco sentía la necesidad de compartirlo, ¿sí? Gracias por ocuparte. Porque era esto. Por un escrito se percató, a pesar de que es un lenguaje verbal, pero escrito, bueno, yo cuando escribo muy directamente, se dio cuenta que era posible que la estuviera pasando mal, o que la situación era chunga, ¿sí? Y creó confianza, enviándome su móvil. Dio un paso, por ahí cuando me encuentre nuevamente, o sea, eso obviamente, mi alma está llena de agradecimiento, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión de la empatía. La empatía es la base de la compasión y de la preocupación. En realidad, más que la preocupación es lo que dije antes, de la ocupación. Cuando yo siento empáticamente lo que está sintiendo el otro, pero porque no estoy pensando en otra cosa, me estoy conectando con la otra persona, ¿sí? O sea, la estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me dice, pero lo que me dice no es lo que yo pienso con respecto a lo que me dice para darle una respuesta. La estoy escuchando. Es esto lo que me está diciendo, pero a la vez la estoy viendo. Y estoy percibiendo otra información. Que luego la intuición, esto que hablamos antes, es la que me va a dar una idea. Creo que aunque le estoy hablando de toda cosa muy bonita, creo que lo que le está pasando es esto. Claro, de esa idea a expresarlo, ahí pasa otra vez al flujo mental y dice, bueno, pero no tenemos tanta confianza, no sé cómo se lo voy a decir, aunque creo que sea verdad, y empezamos a llenarnos de unos rollos que al final no terminamos expresando estas cosas a la gente. El ejemplo es el asesino serial, por ejemplo. Un asesino serial tiene un coeficiente intelectual porque es requisito para ser asesino serial, de ser extremadamente inteligente. O sea, es así, hay que tener inteligencia. Yo cuando estudié psicología, uno de mis profesores decía, para ser loco hay que ser inteligente. Es un tipo de inteligencia que nosotros por ahí dentro de nuestro formato no vamos a poder entender. Pero hay que ser inteligente, porque es una mente que está preservándose a sí misma y ha creado ha desarrollado la locura para mantenerse bien. Dice, nosotros lo haríamos de otra forma. Porque por eso las diferencias de estructura, los psicóticos, los neuróticos, nosotros lo hacemos de otra forma. Pero los locos lo hacen de esto, y hay que ser inteligente. Porque el camino más fácil es el que hacemos nosotros, que cambian una cosa por otra. Ellos recrean las situaciones y se preservan a sí mismos. Entonces, el asesino serial por lo general tiene un coeficiente intelectual de aquello, por eso se tarda tanto tiempo en poder cogerlos. Entonces, ese coeficiente intelectual, que podría ser muy interesante y demás, como valor, no lo utilizan para hacer el bien, lo utilizan para hacer el mal, y no lo lleva a una empatía, porque si sintieran el dolor ajeno no lo harían. Si pudieran relacionarse con la persona y sentir el dolor que están produciendo, no lo harían, porque sentirían que estarían haciendo un dolor, sentirían el dolor, y a nadie le gusta sentir dolor. Entonces viene la retaliación. La retaliación es algo que aprendemos desde muy pequeños sin darnos cuenta. Ante situaciones de la vida, vamos actuando de una forma, pero por las dudas de que esto me castigue o haya una venganza, dejo de hacer cosas. ¿Sí? Entonces, se llama así, pero es algo muy típico. Por ejemplo, no pongan los dedos en el enchufe. ¿Sí? Y no sé por qué, porque yo no recuerdo esa etapa de mi vida, seguramente lo hice, uno tiene una obsesión por meter los dedos en los enchufes. ¿Sí? Y viene mamá y nos da un pequeño golpe. ¿Sí? Claro, un pequeño golpe para decirnos no pongas eso, o sea, por ahí de repente para nosotros es el gran dolor. Entonces dejamos de hacer cosas por esto. ¿Sí? O por ejemplo, cuando somos pequeños, si no compartimos un juguete con un amigo o con un grupo de amigos, eso nos dejan apartados y me hace sentir dolor. Entonces yo no quiero tal cosa, entonces empiezo a prestar mis juguetes. ¿Sí?
si quiero mantener ese amigo. Así es como hacemos transacciones todo el tiempo, lo hacemos de adulto también con nuestra pareja. O sea, a ver, si hablo de mi rollo, ¿sí? Va a terminar pasando esto, y yo no quiero pasar esto, entonces dejo de hablar de mi rollo. ¿No? O sea, pasa todo el tiempo. Eso se basa en la retaliación, ¿sí? Que es el temor a que haya una represalia por algo que yo haga. Lamentablemente esto nos reprime muchísimo, ¿sí? Pero positivamente la retaliación se basa en no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Entonces en la empatía, es lo que desarrollando la empatía es lo que se llega a comprender. Como está relacionada con la compasión, yo comprendo de que si le dirijo a ella ante una situación, le dirijo, o sea, todo mi enfado y se lo dirijo de una mala manera, de una mala forma, le voy a crear un dolor, ¿sí? Que a mí no me gustaría que me sucediera. ¿Sí? O sea, si yo puedo reconocer que lo que quiero decir, ¿sí? Buscando formas y demás, por ahí, o sea, si quiero agredir a alguien es muy fácil agredirlo por ejemplo, en una conversación a través de palabras, ¿sí? A través de reproches, a través de juicios, etcétera, etcétera. Pero si fuéramos empáticos, nos daríamos cuenta que a mí no me gustaría que me pasase eso. Y la vida es tan sabia que si lo terminamos haciendo, seguramente en otro determinado momento lo vamos a vivir en carne propia. ¿Sí? La compasión hace que esto no, que yo pueda buscar la forma, inteligencia emocional, de poder decir lo que quiero decir, aunque sea un enfado, pero de una forma que preserve la integridad del otro y me preserve también a mí. La integridad entendida como, bueno, esto es lo que yo siento. ¿Sí? Y necesito expresarlo porque si no después me da un cáncer de próstata. Así, esto me lo guardo. Necesito decírtelo. ¿Sí? Pero voy a cuidar las formas de decirlo para primero comprender. Y después esto no desestabilice tu propio mundo interno. ¿Sí? Esto pasa mucho en las discusiones de pareja. También hablamos en las habilidades sociales. ¿Cuántas veces nos terminamos peleando por la colada, que es muy importante, pero terminamos perdiendo una vinculación por una cuestión práctica de la colada? La vinculación se entiende como el lazo que tengo con la otra persona. ¿Sí? Por una discusión de colada, mi pareja se va enfadada a la cama, no tenemos sexo, al día siguiente se vuelve a quedar enfadada y vaya a saber lo que tengo que hacer para que se le vaya el enfado. Antes de, o sea, claro, si vienen me lo hacen con un reproche, yo me voy a defender ante un reproche. Pero si mi pareja, por ejemplo, quiere decirme algo y mantener su integridad entendida como, bueno, es lo que siento, puede estar bien o mal, es otra historia, pero yo es lo que siento y necesito comunicártelo. Si busca el momento y si busca la forma de decirlo, es probable, salvo que yo sea un psicópata, que le entienda. Entonces, si empieza a reprocharme porque dejas todos dejas los calcetines tirados, dejas los pantalones así, dejas esto así, seguramente yo voy a levantar mis murallas y me voy a defender. ¿Sí? Esto es así. Pero si viene y me dice lo que realmente quiere decirme, ¿qué es? Mira, siento que no estás valorando el trabajo que hago cuando haces esto. ¿Podríamos llegar al acuerdo de que te encargaras de hacer tú tu propia colada, por ejemplo? En estos tonos, ¿sí? De esta forma, y buscando el momento, yo seguramente después, o sea, no hay forma de que alguien levante salvo que sea un psicópata. ¿Sí? Y después tendré sexo, la pasaré muy bien, y al día siguiente tendré una sonrisa y encararé el mundo con una responsabilidad más, que es hacer mi propia colada. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente inteligencia emocional. ¿Sí? Buscar el momento, buscar la situación, buscar la palabra, la forma, sin yo perder mi integridad y sin avasallar la integridad del otro. Sin manipular, intentar no levantar muros o defensas. Porque inteligentemente no me van a llevar hacia el lado que quiero llevar, al acuerdo que quiero llegar. Pasamos al...
esto es básico. Pasamos a la siguiente igual. Cuando uno quiere compartir, o sea, es básico. Yo si quiero compartir algo es porque quiero ayudar. ¿Sí? O sea, si yo he perdido esto dentro mío, ¿sí? Si yo comparto una conversación es para o desahogarme y recibir ayuda, o si comparto algo hacia el otro, sea un pensamiento, una idea, lo que sea, es para ayudar, o sea, es para hacer algo bueno, ¿no? Si me planteo una discusión con mi pareja por la colada, supuestamente es para hacer algo mejor, ¿no? Es para resolver una solución. Si en ese intento de resolver voy a crear más problemas, obviamente no estoy siendo inteligente. ¿Sí? Y si tengo mucha tendencia a crear solamente problemas, más vale que no le esté amargando la vida a una persona y cambie la decisión que tomé anteriormente. ¿Sí? Porque si no es como, o sea, no tiene mucho sentido. No me voy a sentir muy placentero conmigo mismo si, o sea, o cambio la situación de conflicto o la resuelvo. Entonces, si vamos a discutir, a hablar sobre la colada, es para que coordinemos cosas. Si voy a atacarte, la voy a... Te voy a decir una palabra, pero está para quedar grabado en vídeo, pero lo voy a hacer normal. Y no es inteligencia. El arte de las relaciones es el quinto aspecto que desarrolla Daniel. Esto de aplicar, si bien la inteligencia emocional es nuestra capacidad de unir estos dos aspectos desde una terceridad, o sea, de ir un paso hacia atrás y juntar, como les dije desde el principio, esto se va plasmado a nuestro alrededor. Nuestro campo de prácticas en la inteligencia emocional se ve en lo que remodelamos alrededor nuestro. Entonces, dependemos de las personas que nos rodean. Por eso, y para tener una relación hay que ser un artista, también hay que currársela. O sea, porque los artistas pueden ser naturales, pero por lo general los artistas siempre van a buscar coger técnicas nuevas. Entonces, para relacionarse, bueno, es un arte. Si comprendemos por esta empatía que yo haga lo que haga, o sea, las cosas que haga, que diga y demás, van a influir en el otro porque no somos islas y vivimos, tal vez nos cuidaríamos un poco más, por empatía, de las cosas que salen de nosotros. Vuelvo al caso este del muchacho que me comentó ayer del grupo de crecimiento personal. Él se dio cuenta que el cotilleo no era lo que él, si bien lo estaba haciendo, ¿sí? Lo venía haciendo como un hábito, por primera vez se dio cuenta de que no era lo que él quería expresar al mundo. No era la forma en que quería presentarse al mundo. No era lo mejor de sí que tenía para poder dar. Entonces, ¿cómo siempre estas acciones van a volver a nosotros? Porque si yo la conozco a ella, y la primera conversación, segunda, tercera, cuarta, quinta, veo que siempre está cotilleando, tarde o temprano sé que yo voy a ser parte de su cotilleo. Y es muy probable que yo después, ¿sí?, no tenga ningún tipo de problema, porque como a ella le gusta cotillar, yo no voy a tener problema de cotillar sobre ella. Porque si me llega a venir a decir algo, le voy a decir, pero si tú vives diciendo lo de los demás, ¿sí? Entonces, ahí como he perdido el temor a la retaliación, porque no me va a poder decir nada, porque si ella está expresándome que para ella eso es un valor, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, me acerco o no me acerco a una persona con estas connotaciones, pero si decido acercarme y decido que me influya, seguramente no voy a tener reparo de actuar de la misma forma con otros, y termina siendo así un círculo vicioso. Entonces, no nos damos cuenta de que creamos sensaciones, emociones y hasta pensamientos en otros, ¿sí? Si nos diéramos cuenta seríamos, por ahí no podemos llegar, bueno, por lo menos nos damos más cuenta, ¿saben cuándo? Cuando empezamos una relación, que estamos totalmente cuidados de lo que vamos a hacer, decir, y aparte programamos súper cosas. Ya después, cuando sentimos que poseemos al otro, nos relajamos y seguramente terminaremos separándonos, porque dejamos de currárnosla. Pero esto, por ejemplo, ahora se me ocurrió, a los primeros meses del enamoramiento lo tenemos recontra, o sea, lo tenemos muy, pero muy pendiente. Hasta
de cómo me voy a vestir y qué perfume voy a usar, o sea, detalles por ahí tontos. Pero intento darle lo mejor. Si es darle lo mejor en la primera, segunda, tercera cita, cómo nos curramos la primera relación sexual con esa persona, lo mantuviéramos en el tiempo, ¿sí? Seríamos matrimonios felicísimos hasta la eternidad. Pero llega un momento en que nos relajamos, ¿sí? Y eso forma parte de otra historia. Lo que plantea Goleman es, bueno, utilizar nuestras herramientas, ¿sí? Es, en relación con lo que acabo de decir, intervienen muchísimas cosas. No todo depende de nosotros. Es decir, la rutina, el cansancio, no sé qué, bueno, no dependen exclusivamente de ti, sino de las circunstancias, de alrededor, de... Pero lo vamos a ver más adelante. Las circunstancias existen en toda nuestra vida y constantemente. Pero nosotros, si queremos cambiar algo para que sea productivo, deberíamos de cambiar cómo esas circunstancias nos afectan. Entonces, si las circunstancias X nos van a afectar al punto de minar algo importante en nuestra vida, más vale que tengamos en cuenta nuestra escala de valores. Y si nuestra familia o nuestra pareja es lo que más me está complementando, el trabajo pasa a un segundo nivel. Entonces, esa situación puede existir, pero yo la dejo de la puerta de mi casa para afuera, para que no me afecte. Si yo la dejo entrar dentro de mí, es porque quiero que entre dentro de mí. Si te cansas... ¿Cansas de qué? Bueno, si te cansas de tu marido... No, en general, o sea, es decir, es que... es una cosa muy sencilla, o sea, si todos los días estás haciendo algo que te gusta, pues está bien, pero llega un momento que sea algo que te puede cansar. Y no es cuestión de, por voluntad, imponer que te siga gustando o que te siga entreteniendo. No, ya no llega. A ver, si estamos hablando de personas, bueno, una cosa es decir no me gusta más mi trabajo y lo puedo cambiar. Si estamos hablando de personas, hemos tomado una decisión en un determinado momento y esa decisión incluía el ser responsable de ese vínculo. Entonces, si estamos hablando de que me he cansado del trabajo, ¿sí? Como inteligencia emocional se aplicarían unas herramientas. Si estamos hablando me he cansado de mi pareja, aplicaríamos otras. En el trabajo no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, a ver, ¿lo puedo dejar o no lo puedo dejar? ¿Y cuáles son los materiales para agarrar y conseguir otro trabajo? O mientras tengo el trabajo, seguir buscando otro. ¿Sí? La crisis me la paso, ¿sí? O sea, busco. ¿Sí? Tiene que ver. Y si no puedo, mientras no voy encontrando, voy buscando cosas, ¿sí? Que vayan compensándome. Entonces, el trabajo que a mí me gustaba, ahora se ha convertido en lo peor. Y no lo soporto más, que nos pasa con todo en la vida, más temprano o más tarde. Con todo nos pasa en la vida, pero hay que ser inteligente, porque si no puedo dejar el trabajo, por las circunstancias que estoy diciendo, entonces me pongo a voy buscando cosas que me motiven desde otro lado. Entonces me voy a un curso, me voy a una charla, me hago lo que sea, que me haga volver a sentir esto calentico. Y si tengo suerte, esos cursos, esas charlas o esas actividades que me empezaron a calentar nuevamente el corazón, tal vez vuelva a recuperar la ilusión perdida de la primera vez con respecto al trabajo. Eso sí es con respecto al trabajo. ¿Sí? Eso es recurrir inteligente. Si a mí algo en la vida no me gusta, tengo el poder de poder cambiarlo, reflexionándolo, esto, lo otro, aquello. ¿Sí? A ver si quiero cambiarlo realmente. También me puedo ubicar en la queja constante y quejarme de que mi vida no me gusta. Es válido y hay mucha gente que está sentada en ese sofá, ¿sí? Pero si no es válido para uno, existe, la vida misma te da posibilidades constantes de que puedas encontrar forma de volver a tener porque hasta el día que nos muramos tenemos que seguir viviendo. Entonces más vale que lo vivamos bien antes de estar viviéndolo mal todos los días. Para mí es una cuestión de economía de energía personal, ¿no? Entonces más vale que el día tenga un cierto sentido para mí, porque si no, se lo perdí. Me deja que no termine. Porque he pasado a las cosas. Cuando son personas, ¿sí? Por ejemplo, la pareja,
yo en algún determinado momento tomé una decisión, que fue unir mi proyecto a la de esa persona. Esa persona también tomó la suya, lo mismo. Y al principio, los primeros 3 meses por ahí fueron espectaculares. Después ya va a pasar eso. Y yo ya llegado un momento voy a tener que saberlo. Después empieza la rutina, los hijos, esto, según las distintas familias existentes, La cuestión es, si yo me he dado cuenta, no es lo mismo dejar un trabajo, que es una cosa, ¿sí?, a una persona. No puedo casi, yo he perdido no sé, esa cosita aquí, no puedo castigar a la otra persona. ¿Sí? En tal caso puedo ir resolviendo cosas que tal vez crea que me vuelvan a hacer sentir. Entonces, bueno, mira, sí, es todo muy lindo una vez cada 15 días, pero a mí si te pusieras tal cosa, tal vez quizás, bueno, podríamos reavivar el fuego. Y quedará en la responsabilidad de la otra persona aceptar o no aceptar. ¿Sí? Lo puedo avasallar. Ahora, si una vez, 2 veces, 3 problemas, 4 problemas, 5 problemas, ¿sí?, 10 problemas, 25 millones de problemas en la convivencia, por ahí lo que tengo que hacer es rever mi decisión original. ¿Sí? Y porque los contratos con las personas es de todos los días. No es por tener un anillito que eso va a ser, o sea, a ver, el mito de las princesas y los príncipes de Disney no existen, ¿sí? El único príncipe azul que existe es el que uno ahorca y se queda sin oxígeno. Es el único azul, porque después somos todos ranas. ¿Sí? Lamentablemente esto ya lo hemos escuchado. Entonces, por ahí estos valores nos permiten, ¿sí?, comprender que el otro es humano y tal vez también se cansó. Entonces, si se cansó, bueno, veamos cómo resolvemos esto. ¿Sí? Y si no, reveamos nuestros contratos diarios. Entonces, si quiero disolver un contrato, lo disuelvo, con el coste que acarree. Pero no puedo estar siendo un peso para mí mismo y siendo un peso con quejas y con esto y con lo otro hacia otra persona, porque esa persona también tiene derecho a ser feliz. No sé si respondí tu pregunta, porque yo, ya sabes que me deliro por ahí. Simplemente veo que hemos acabado en el mismo sitio que quería yo acabar, porque según estabas hablando, parecía que siempre es fácil resolver las cosas. Bueno, si le dedicáramos tanto tiempo como le dedicamos al principio, no terminaríamos nunca. No es fácil. No, eso no es verdad. No es fácil. A ver, pero sí y no. No es fácil, pero no es difícil. Y esa es la muy buena noticia, pensamiento positivo, o sea, optimista, ¿no? La buena noticia es que no es difícil. O no es imposible en realidad. Exacto, que no es imposible. Ahora, después la realidad misma, soy yo y es otra persona. Yo puedo hacer mi 50%. Pero a ver, si comenzamos un noviazgo siendo que yo llevaba la carreta, el carretón, o sea, que llevaba el 70%, después no le voy a reprochar de que no ha... ¿Se entiende? No le voy a reprochar de que no cambió en su vida. O sea, todos somos como somos y nos mostramos, querramos o no querramos, tal como somos en el primer encuentro. Hay algunas cosas que llegamos a conciliar con las demás personas en nuestra vida, pero cambiar es una decisión de voluntad y no lo hace ningún amor. Salvo por ahí, para los religiosos lo hace un amor divino, pero no humano. Bueno, ¿sí? Pero no humano. Entonces, ninguna va a venir a cambiarme lo que yo soy. En tal caso podré conciliar o intentar ver cosas conciliatoria. Pero es mi esencia, es mi esencia. Y mi proyecto de mi vida, mi propio, o sea, lo tengo, más allá que me case contigo y tenga los hijos contigo. Yo igualmente tengo un proyecto de lo que quiero llegar, sea más consciente o menos consciente. Y también tengo el poder de cambiarlo cuando quiera, de cambiar el proyecto, digo. ¿Sí? La cuestión es, a ver, si nos mantenemos como esclavos y queremos bárbaro, que por los hijos. Bueno, bárbaro, pero no te sigas quejando porque te estás amargando. O sea, si has tomado esa decisión, ser responsable y listo, para arriba.
Fijaros por qué lo hace, por qué sigue soportando lavar los calzoncillos. Bárbaro, sigue para adelante. ¿Qué iba a hacer? No, bueno, era otra cosa que no me queda claro, pero no por hoy, por la charla de hoy, sino en general, la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Una emoción es el impulso. En cambio, un sentimiento es un impulso asociado a una idea. Entonces, yo lo que siento como emoción es, cuando veo una persona que me agrada, es un calorcito, por ahí siento un temblequeo, por ahí lo que sea. Pero si se llama sentimiento a cuando uno dice, estoy enamorado. ¿Sí? Esa radica la diferencia. A ver, la emoción siempre es básica. Y la gran diferencia... Estoy enfadada. Sí. ¿Eso qué sería? ¿Una emoción? No, la emoción sería esa cosa que siente, la rabia sería la emoción. Ahora, el enfado ya tiene un objetivo, porque tú estás enfadada por algo. O sea, ya está una idea... Hay una acción en el sentimiento. No, es más una cuestión como intelectual. Una cosa es lo básico del sentimiento, la emoción es lo básico del sentimiento, lo que está en todos. A ver, yo por ahí temblequeo, siento una cosita aquí, mariposas y demás, y no es que estoy enamorado. Por ahí es, tengo nervio por el examen que tengo que hacer. ¿No? Entonces la emoción siempre va a ser algo. La cuestión es, cada uno le coloca a esa emoción el sentimiento que se le ocurre. Según su decodificación. Siempre va a ser primero la emoción. Siempre es la emoción. Lo que pasa es que, como dijimos desde el principio, estamos desconectados de la emoción. Pero entienden más o menos porque es como sutil, pero no es sutil. O sea, es un sentimiento, es una creación mental. Un poco la emoción, llevarla un poco más a la cabeza. Exacto. Un sentimiento es una creación mental. Todos tenemos los signos índices del amor. Pero estoy seguro que si nos juntamos y hacemos una conferencia entre todos sobre lo que es el amor, cada uno de nosotros conseguimos el amor de diferentes formas. Entonces la emoción es la misma, el sentimiento es diferente. Y cada uno, por nuestras experiencias o etapas vitales, comprenderemos el amor de diferente forma. Eso sería un sentimiento. La emoción es lo que sentimos al conocer, es conocido de toda la vida. Sí, esos índices, esos registros. Se lleva al revés. Y se debía llamar al revés. Y se debía llamarse sentimiento. Claro, bueno, pero le han cambiado el orden. Utilizar herramientas que sean productivas y poder ser autoconscientes de los cambios que hacemos nos devuelve nuestro poder. Que todas estas cosas se basan siempre en lo mismo. Recobrar internamente, como la autoestima que hablamos en habilidades sociales y más, es recobrar esta concepción de que yo puedo hacerlo. ¿Sí? Es recobrar mi nuevo poder. No es ella solamente le he transmitido mi poder. Se ve como delegado, pero el poder es mío, en mi 50%. ¿Sí? Yo puedo decidir estar en una situación o no. Hace poco me ofrecieron un trabajo, ¿sí? Y yo decido si quiero ese trabajo o no quiero ese trabajo. Conforme a determinadas cosas. A ver, conozco a cualquier persona por la calle, pero yo soy el que decido con quién quiero ir a mantener una relación o mantener una relación en adelante. Yo soy el que decido. Y así como decido eso en mi parte, puedo decidir todo lo contrario. Entonces, lo que hace que nuestras habilidades, que puede parecer fácil en el discurso, por eso le contesté a él, es un curro. Se puede llegar, a ver, yo vengo trabajando sobre esto 29 años. Se puede llegar, hay que currársela porque no venimos codificados así. Y es mucho más fácil hacer lo contrario. Es mucho más fácil ser pesimista que optimista. Es mucho más fácil quejarse que buscar soluciones. ¿Por qué? Porque para todo lo otro necesitamos currarnos, necesitamos levantar el trasero del sofá y empezar a hacer cosas. Y lamentablemente el flujo de pensamiento, que hablamos desde el principio, nos impide hacer cosas, llevar a la acción las cosas.
Estamos tan metidos en este mundo que nos impide llevar a hacerlo. Y cuando lo llevamos a hacer, por ahí no lo hacemos bien, porque creemos que el pensamiento, porque pensamos sobre algo, estamos decidiendo estamos discerniendo, por ejemplo. Estamos buscando la mejor forma. Nunca estamos buscando la misma forma en un flujo de pensamiento. El flujo de pensamiento son emociones convertidas en sentimientos de reproche, de esto, del otro, de aquello, constante. Solo parar y analizar objetivamente una situación nos va a dar los potenciales de modificación de esa situación. No saben lo que, a pesar de que yo hable muy bonito, ¿sí? No saben lo que me cuesta en el grupo de trabajo que tengo en mi vida, grupo de crecimiento personal, grupo de trabajo literalmente, el conseguir la simple disciplina de que se sienten a escribir. Entonces, no saben lo que cuesta, ¿sí?, a personas que por ahí están sentadas, escuchan y ven, que se sientan y decirles, mira, podemos hacer esta tarea de aquí a 2 semanas. A ver, pregunta una, ¿qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? ¿Qué valoro? Están quejándose, también me ha pasado, se quejan y cuando le dices, bueno, haz esto a ver si te ayuda, no levantan del sofá, no se levantan del sofá y hacen una simple técnica. Entonces es más fácil estar quejándose que ver que tal vez tenemos la posibilidad de ser felices. Porque también en otra charla que di, también comenté esto. Es posible que no soportemos ser felices. Porque el ser feliz nos exige cosas, el ser feliz. O sea, el bienestar nos exige cosas. El ser feliz, el bienestar, la armonía interna, el ser feliz nos exige. Y a veces, bueno, lo he comentado en un curso, ¿cuántas veces estábamos muy bien el fin de semana con nuestra pareja, pero siempre vamos a encontrar algo para cagar el fin de semana? ¿Sí? Alguna cosa que no soportamos, o sea, soportamos hasta cierto punto la armonía, la plenitud, hasta cierto punto. Eso es un auto-boicot constante. O sea, porque el poder soportar algo nos exige ampliar nuestros límites. Cuando llegamos a nuestros límites de aceptación, de decir, empezamos a boicotearlo, para no ir más allá de eso. Entonces, por ejemplo, si yo me siento tan plenamente feliz con esta persona, es posible que lo quiera boicotear porque siento que pierdo mi independencia. ¿Sí? Una de las cosas más tontas que crearon los años 90, a mi punto de vista, ¿no? ¿Sí? La independencia. Sí, la más, bueno, así, o sea, si yo me entrego mucho a una persona, dejo de ser quien soy. ¿Dónde está escrito eso? Yo cada vez que he amado me he entregado de la mejor manera que pude y nunca dejé de ser quien era. Y de hacer las cosas que quise hacer. Pero si le sigo dedicando más tiempo me voy a perder en esto. Si le sigo esto, a ver, vive el momento. Si es lo que estás sintiendo, hazlo, disfrútalo, ¿sí? Y si te está haciendo feliz, ¿sí? No seas tonto, si es el objetivo de todo el mundo. Después, si te dura un día, 2 días, 3 días, bárbaro. Y si te dura 10 años, bárbaro, da gracias a Dios y a la Virgen Santísima, pero disfruta el momento, porque lo que queremos inconscientemente es vivir eso, pero tenemos terrores. Entonces, conocemos una persona, nos envuelve, o sea, lo primero, ay, tengo miedo de perderlo. El tengo miedo a perderlo ya es, estoy perdiendo tiempo en el disfrutarte porque te tengo. No, pero a ver, son cosas tontas. Sí, que las reconocemos en nuestra propia historia y no sabríamos decir por qué, de dónde viene. Porque no sabemos vivir el aquí y ahora. Eso puede ser. Este tipo de cosas tal vez ayuden a vivir el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora te va a decir lo difícil que es. Y el aquí y el ahora te va a decir, pero que no es imposible, yo tengo una gana de currármela pasando. Y lo hago, lo modifico. De aquí y ahora lo modifico. ¿Sí? Pero es currársela. A ver, la atención no está en lo que nos sucede, sino en cómo lo percibimos. Esto es, también salió por ahí
una situación. En la vida nos vamos a encontrar con 20 millones de situaciones, ¿sí? Y el trabajo los primeros meses va a ser fantástico, pero después entramos en una supuesta rutina y ya hay que buscarle cositas nuevas. Entonces, en realidad eso, si nos produce tensión, ¿sí? La tensión no le pertenece a la situación, nos pertenece a nosotros nos ha producido tensión, conforme a cómo lo percibimos. Entonces ahí volvemos al pensamiento positivo. El optimista va a pensar de una forma ante una pérdida de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? El optimista va a pensar de una forma y el pesimista de otra. El pesimista lo que hace el 95% de la gente. ¿Sí? Deprimirse, ver los problemas de hipoteca, que esto, que lo otro, que aquello. Que a mí personalmente, que vengo de otro país, cuando comenzó esto de los despidos y demás, yo hablaba y preguntaba, ok, te han despedido, pero tienes un pago. O sea, te están pagando para que te quedes en tu casa. Sí, pero ahí empieza el otro problema. Uno cuando quiere ser pesimista lo es, ¿eh? Y busca la otra situación. Sí, pero es solamente el 70%. Yo tengo que pagar esto, lo otro, aquello. Ok, pero te están pagando para estar en tu casa. O sea, ¿no te alcanza el dinero? Ok, listo, como ya tienes que buscar trabajo, bueno, busca trabajo y espera, pero no es, o sea, este país tiene subsidios, hay veces que no tiene subsidios. Tú te vas a la calle y no tienes cómo pagar el alquiler, pagarte la comida al mes siguiente. Entonces, bueno, demos gracias por lo que tenemos, ampliando un poco nuestra conciencia, punto 1. Punto 2, el optimista ante una situación así va a decir, ay, por fin, necesitaba un respiro, yo quería hacer este curso de pintura y me voy a meter a este curso de pintura. Y es que le den a la hipoteca. Porque hace años que no veía la forma de, o mira la posibilidad de que nos vaya cuchi, nos vamos a, o sea, antes de empezar a trabajar, a buscar trabajo, que es también un trabajo, buscar trabajo, mira, nos vamos a ir 2 semanitas, ¿sí? A tal lado y a disfrutar esas vacaciones que hace mucho que te estoy prometiendo. Son 2 formas diferentes a reaccionar ante una misma cosa. A ver, seguimos sin tener trabajo y después cuando volvamos vamos a tener que buscar y currárnosla y toda esa historia. Pero hemos disfrutado. El optimista disfruta, la vida misma es una constante, es una zona mágica, dicen algunos. Dentro del crecimiento personal dice que para el optimista es la zona creativa, la zona mágica, la vida misma, en la que permite constantemente ampliar sus límites. ¿Sí? Entonces, es fantástico vivir. Y esto que me pasó fue un desastre. Pero mira, he aprendido algo. Entonces, qué fantástico, he aprendido algo. Y listo, a ver, de última, o sea, todos tenemos la misma vida, vivimos en el mismo tiempo y hay que curársela para vivirlo de la mejor manera posible. Yo personalmente quiero llegar a las 12 de la noche a mi casa y aunque esté cansado de hacer este tipo de cosas, que no recibo dinero ni nada por el estilo, decir, bueno, irme a dormir tranquilo, pero bueno, hice algo que tiene sentido en la vida. ¿Sí? Y a mí ya me conforta. Si eso lo pudiera tener todo el mundo, creo que el mundo funcionaría un poco mejor. Pero eso depende de este tipo de cosas, de cambiar nuestro chip, de cambiar la forma en que reaccionamos ante la vida. La vida no es un problema, es una oportunidad de cambio. ¿Sí? Todas las situaciones son una oportunidad de cambio. Ahora, yo puedo no ver qué tipo de cambio, qué oportunidad es. Entonces, bueno, me instruyo para ver cómo cambiar el chip. El Sálvame no me lo va a dar. Las películas de Hollywood tan bonitas, que este tipo de cosas, hasta las películas de crecimiento personal, este tipo de cosas te lo cuentan en 3 minutos y medio. En las películas, así que cuentan historia de 3 minutos y medio. Y por eso son cosas para adquirir que te cuesta 1 año de tu vida. Pero la película está como que muy fácil, 3 minutos y medio. No, pero cuando uno ya comenzó, ¿qué importa cuánto tarde? Si uno está en camino y el camino ya te da la satisfacción. Porque primero y principal, un tipo de actitud así, te hace sentir bien contigo mismo. Estoy currando, estoy haciendo algo productivo para mí. He dejado de pensar en mis hijos, en mi marido, en mi vecino, en esto. Estoy haciendo para mí. Y yo estoy motivado con esto, porque es para mí. Y no es un sentimiento egoísta, es un sentimiento de autoestima. Si yo no me quiero, no voy a querer a nadie.
O si yo me quiero mal, voy a querer mal a todo el mundo, porque no sé lo que es quererse. Entonces lo proyecto. Bueno, 3 ventanas de oportunidad para... no sé qué hora es, 3 ventanas de oportunidad para recuperarse. Esto habla de recuperarse de las tensiones, ¿no? Primero principal, ante un estímulo, a ver, viene un león, puedo hacer 3 cosas, ¿sí? Primero yo voy a sentir una tensión, porque viene el león. O intento que se vaya, o sea, que el león desaparezca, que resolverlo, salgo corriendo, o me quedo parado ante el aterrorizado. Son 3 posiciones, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo. Puedo hacer algo para cambiar la fuente. A ver, ¿cómo hago para que el león deje de perseguirme? ¿Sí? O cómo prevé, o sea, ¿cómo lo meto en la jaula otra vez? ¿Sí? La manera de cómo lo vemos. A ver, ¿lo veo como un lindo, como un león feroz que me va a comer, o lo veo como si fuera Garfield? ¿Sí? Lo cual me va a permitir que yo pueda salir corriendo tranquilamente sin despertar su ira y que me salga, o sea, que corra atrás de mí. Pero la película siempre dice que cuando aparecen estos bichos hay que quedarse quieto, pero no quieto, aterrorizado. Porque dice, mueren tu miedo. Entonces te van a atacar igual. La cuestión es quedarte quieto y tranquilo, ¿sí? E ir alejándote despacio, sin mostrarle de que uno puede llegar a ser peligroso, así no reacciona. Es esa postura, ¿no? Entonces es la manera de cómo lo vemos. Si yo lo veo como un gatito, yo ya he perdido el miedo, aunque me esté inventando una película, porque en realidad es un león. Pero he sido inteligente como para buscar una representación de que no me mantenga en el terror, porque el terror no permite que yo desarrolle mis habilidades. Me nubla el cerebro el terror o el miedo. Entonces, ante un nuevo trabajo, ¿sí? Que la mayoría de la gente no duerme la noche anterior, antes de verlo como o la entrevista de trabajo, ¿no? Ay, es que me van a preguntar y qué voy a hacer. O sea, si ya te lo has cuestionado todo eso, ya has preparado la ropita que te vas a poner, más o menos ya sabes tu experiencia, has presentado un currículum, te relajas y si quieres visualizarlo, o sea, lo visualizas como un encuentro entre 2 amigos. Entonces, yo esto lo puse en práctica cuando era pequeño. Yo tenía terror al mundo, porque así me criaron. Me fui a vivir solo a muy temprana edad, para salir de un ambiente en el cual no me era muy favorable. Entonces ya a los 19 años yo estaba viviendo solo. Vivir solo, yo ya por suerte 2 o 3 años antes había empezado a trabajar. Pero, bueno, como ya había empezado a hacer estudios y demás, quería comenzar a trabajar. Y me pasó esta historia, o sea, tenía este chip de que el mundo me va a comer, que yo no soy nada. Lo primero que hice fue coger a Luis Hay. O sea, vino una amiga mía muy loca, me habló de las afirmaciones, me dio un librito. Yo dije, y esto es una chorrada, pero me las puse a hacer, porque yo necesitaba una solución. ¿Qué cogiste, perdón? El libro de Luis Hay, Tú puedes sanar tu vida, tú puedes sanarte a ti mismo. O sea, es un libro de autoayuda de los años 80. Entonces, lo puse en práctica. A ver, mi cabeza me decía, es una tontería, pero mi necesidad de cambio me decía, no importa, cojo lo que haya. La cuestión es que así fue como empecé a aprender esto. A ver, una entrevista de trabajo que necesito es una reunión entre 2 amigos. Entonces yo empecé a presentarme en las entrevistas como, bueno, somos 2 amigos que hace mucho que no nos vemos, ¿sí? O me imaginaba a mi mejor amigo, pero que está dentro, no está afuera, está dentro, y empezó a hablarle como si fuera mi amigo. Entonces había una espontaneidad, había un no sé qué, que me comía la entrevista. ¿Pero por qué? Porque yo no le estaba hablando a un tío que era atemorizante y aterrador, le estaba hablando a mi mejor amigo. ¿Sí? A ver, puede parecer una tontería, pero si eso me ayuda a conseguir algo y a modificar algo que quiero, ¿sí? Y no estoy engañando a nadie, no estoy haciendo mal a nadie, yo sé que es una técnica que estoy aplicando solamente para perder el miedo, ya está, listo, lo hago. ¿Sí? Ese tipo de trucos aparecen en este tipo de bibliografías. La cuestión es querer hacerlo. ¿Sí? No solamente leerlo y recrearse en el flujo mental, sino después ponerlo en práctica. Que la mayoría de la gente lo lee y dice, qué bonito, qué cosa más preciosa, ay, qué lindo pensamiento que está diciendo, ay, qué cuánta razón tiene.
me pregunta, pero ¿has hecho la meditación que está en tal bar? ¿Has hecho el ejercicio? Ay, no, es porque no he tenido tiempo, porque de repente, bueno, porque los chicos, porque mi marido, porque esto, porque el otro, porque aquello, porque el trabajo, porque... Pero cómo, qué bien que me hizo, cómo lo necesito. Listo, genial. Es un grado de conciencia, pero sigue estando en el flujo del pensamiento, no ha llegado al campo de la acción y a cambiar nuestro entorno. Si no hacemos, no cambiamos. Aunque pensemos algo, por pensar no cambiamos las cosas, por hacer cambiamos las cosas. ¿Sí? O sea, esto es básico para mí personalmente. Bueno, por ejemplo, con esto tiene que ver con la pareja. Por lo general, todos tenemos la necesidad de ser escuchados. ¿Sí? Entonces eso es básico. Y a veces nos perdemos esta primera emoción. Entonces terminamos en los reproches o terminamos en lo que sea. Y nos vamos. Antes de decir, mira, necesito que me escuches, que me dediques tu tiempo. Necesito que terminamos llenando esos tiempos, por ejemplo, con contenido que ya no... Una vez lo dije aquí en una de las charlas, o sea, las parejas se juntan por lo general para contar lo que hicieron durante el día, y antes que un diálogo son dos monólogos. Porque lo que tú hayas hecho, volvemos a mi presentación, lo que yo haya hecho no me dice lo que yo soy o como yo lo he sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene que le cuente a mi pareja todo lo que pasó, dejó de pasar en el trabajo? Lo más importante, y lo que va a crear un vínculo, es decirle cómo yo me he sentido ante determinadas situaciones que he vivido durante el día. Entonces, la comunicación no es un trasvase de datos. Uno no se siente escuchado porque trasvasa datos. Uno se siente contenido y escuchado cuando trasvasa emociones convertidos en sentimientos, ¿sí? Y el otro los acoge en su propio corazón. Ahí es cuando nosotros sentimos, porque hay empatía, que esto vale la pena. O sea, no importa que me entienda, me está amando porque me escucha. ¿Sí? Porque me siento escuchado o me siento escuchada. ¿Puede pasar la siguiente? Bueno, vamos rápido. Que ya terminamos. Las 8:20. Sí, sí. Pasa al siguiente. Primero, técnica pura. ¿Cómo se aplica la inteligencia emocional? Como un semáforo. Primero el rojo, detente. Tengo una encargada que es una toca gónadas todo el tiempo. Ok. A veces dice cosas muy interesantes, pero a veces toca por demás. ¿Qué hago? Me detengo, me detengo. O sea, a ver, tía, es insoportable que estás hoy. No. ¿No? Si tengo esa familiaridad, ¿no? O sea, no. Busco la emoción. ¿Qué me está despertando esto? A ver, es incómodo tener que estar escuchando todo el tiempo. Esto no me pasa con mi encargada, me pasa con una compañera. Entonces, ¿cuál es la emoción? O sea, en este caso, hay que buscar primero, me detengo para buscar la emoción que me está despertando, la situación que ya sé que es desplacentera. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estar enojada ya tienes un objetivo, ya es como poner la emoción a esto. No, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es ira? ¿Es dolor? ¿Es, no sé, incomodidad? ¿Sí? Después le ponemos hacia dónde va esa, y ahí se convierte en sentimiento. Por ejemplo, el dolor siempre va a llevar a ira. Entonces, nuestros impulsos agresivos, entre comillas, de ira, nunca son ira. Siempre ha precedido un dolor. Cuando yo estoy discutiendo con mi pareja agresivamente por la colada o por los calcetines, no, el motivo es una tontería. Entonces eso no es, esa ira tiene que tener otra base. ¿Cuál es la base? Lo que hablábamos antes, el dolor de no sentir que valoras mi trabajo. Entonces a nosotros inteligentemente nos va a permitir, al parar, vamos a poder buscar una emoción para poder saber cuál es la expresión correcta que vamos a tener que dar. Amarillo, cálmate y formas de calmar la emoción antes de la reacción. A ver, mira, por ejemplo, una discusión, no sé si déjamelo pensar y te contesto después. ¿Sí? A ver, no es el momento, o sea, no creo que en este momento pueda seguir manteniendo esta conversación.
¿podríamos dejarlo mañana en el bar de la esquina a tal hora? Sí, tenemos tanto tiempo como para programarlo. La cuestión es, si yo voy a responder con algo que pueda llegar a ser inadecuado, porque me he dado cuenta que la emoción, no voy a expresar la emoción, sino que voy a crear más dolor o más problema, el problema que hay, hago como un párate, calmo, o me esperas un minuto que necesito ir al servicio. A veces a mí me funciona fantástico. O sea, porque literalmente, a ver, yo no soy de dejar las cosas de un día para el otro. Entonces, es válido para algunas personas, pero yo no. Yo me voy al servicio, como, digo, ay, no sabes cómo estoy de las tripas, que queda fantástico, me voy al servicio, me siento en el trono y ahí empiezo a hacer respiraciones. Me tomo ese momento para ver, a ver, esto que me está produciendo. Y en base a esto que me está produciendo, ¿cómo quiero responder a esto? Porque una palabra mal dada en un determinado momento rompió un vínculo. ¿Sí? Hay unas cosas que circulan por Facebook que es un papel que está todo muy bonito, dice arruga este papel. Y la arrugan el papel. Ahora vuélvelo a poner plano. Es imposible. Entonces muchas relaciones que por eso se terminan separando 10 años después, pero empezaron 10 años antes con ese primer dolor. Y después lo único que ha pasado es que cada uno intentó coger recursos para recuperarse de ese dolor. Pero no pudo hacerlo. Y termina la decisión final 10 años después. ¿Sí? Entonces, esto de la colada parece una tontería, pero cada vez que por los vínculos, también a la amiga que no escuchamos, cuando está necesitando, aunque sea una amiga que por el 90% del tiempo está hablando chocada, hay que discernir cuándo está hablando en serio y ahí le sigo prestando. ¿Sí? Porque cuando habla en serio, yo se lo he dado para que me cuente el Sálvame, le he dado mi escucha. Pero para hablar sobre lo que quería hablar no le he dado mi escucha, eso ya ha producido un dolor y seguramente me lo reprocharán en algún momento. Entonces el amarillo es, a ver, una forma de calmar esto, porque no es necesario responder con ira. Y el dolor, en el momento que estamos sintiendo en el segundo, no es bueno tampoco responder, porque siempre nos estamos defendiendo. Por una cuestión de ego, terminamos luchando con el otro. Y cuando el otro nos escucha que estamos luchando, esta es mi alarma para decir que me callé. El otro cuando nos estamos defendiendo, el otro va a empezar a defenderse y no vamos a llegar a ningún punto. ¿Sí? Entonces, verde, la solución transicional, algo de la mejor forma. La solución transicional no es qué solución te voy a dar, estamos hablando de uno mismo, ¿no? Pásame a la segunda. La solución es, a ver, ¿cómo te digo que estoy enojado? A la vez soy contundente, o sea, esto no quiero que se repita, porque me duele. ¿Cómo hago para decirte esto? ¿Sí? Eso es lo transicional. ¿Sí? No es la solución que vaya a poner, el acuerdo que vaya a prometer, es cómo te transmito en el preciso momento. Este es un proceso que dura 1 minuto y medio, este semáforo, ¿no? Bueno, y al final los pasos que se terminan hablando de la inteligencia emocional es primero, obsérvense, hay disparadores del temperamento. Antes de que pase algo, nosotros ya lo estamos sintiendo. Si la ira no aparece así como así, ya empieza a crecer, es como algo que se empieza a gestionar, como el amor, como todas las emociones se van gestionando de a poco. 2, obsérvese pero sigo estando en el primero. Hay que observar cuáles son los contextos donde a nosotros nos salen más fácil estas situaciones que no nos gustan o estas reacciones que no nos gustan. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tenía un trabajo donde de repente me hacía una meditación antes de ir a un trabajo, porque el trabajo era para mí estresante. Era por el equipo de trabajo, por lo que, bueno, por la circunstancia, ¿sí? O sea, lo comprobé que iba a reaccionar mal, porque yo tengo mis prontos. Entonces yo dije, yo no quiero comunicarme así. Entonces empecé a practicar meditación antes de ir. Entonces, claro, como todavía seguía estando en el 7º cielo, iba bajando durante la mañana a poco y listo, ya se me acababa. Y si no tenía ese referente, si volver a esa actitud, a esa paz, a esa armonía que había creado antes de salir de casa y encontrarme con esta situación. ¿Por qué? Porque lo podía cambiar en ese momento de trabajo.
Entonces, si no puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar es mi forma de percibir esto o la forma en la que yo voy a accionar sobre esto. Entonces, hay disparadores de temperamento y cuando se da una situación empezamos a percibirlo, pero recuerdo al inicio, nos hemos olvidado de esta primera intuición, nos hemos olvidado de estas primeras emociones que forman nuestro pensamiento. No estamos vigilantes a esto, ¿a qué estoy sintiendo? Ahora, por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando mis palabras, ¿sí? En base también a lo divertido de lo que haya dicho antes. Pero, concretamente sería, a ver, yo me enseño, yo escucho, pero a la vez me conecto con, a ver, ¿qué me hace sentir estas palabras? ¿O qué me hace sentir este tío parado ahí con una botellita de agua? ¿Sí? Por ahí las palabras pueden ser muy interesantes, pero por ahí es que no lo soporto porque es demasiado optimista. ¿No? Sí, no lo soporto porque de repente no sigue con el discurso, porque esto, bueno, o sea, la vida no es tan así. Pero igual se quedan, así que mientras se queden, para mí hay trabajo para hacer. Note señales en el cuerpo, estas emociones, la ira, el dolor, hasta el amor, como hablamos, hay situaciones en el cuerpo, hay partes en el cuerpo, hasta una contractura. Nos está hablando de un circuito en el cual una emoción se empieza a disparar. Siendo consciente de esto, podemos hacer el paso siguiente. Siendo consciente significa teniendo nuestra conciencia depositada en ver estos índices, en ver esto. Podemos hacer lo siguiente, que es hacer el cortocircuito. Y el cortocircuito es, me parece que me estoy enfadando. Entonces, como está elevando o sea, esto es un segundo y medio, ¿no? No es tanto como... Es como en las películas, esto pasa como en la película real. O sea, a ver, me voy al servicio un minuto que no puedo más, ¿sí? Hago un cortocircuito de esa emoción y busco algo externo que me cambie esa emoción. ¿Sí? Parece una tontería, parece difícil, pero a ver, practíquenla durante una semana, una vez al día en todas las situaciones que pasan. Dice, contar hasta 10, o sea, esto lo escribe Daniel, dice, esto es una tontería, dice, pero no saben cómo funciona, y la gente no termina de comprenderlo. Contar hasta 10 antes de responder, ¿no? Con cara de muy interesado en la conversación, en lo que... Sí, pero voy contando, 1, 2, Dios, y mientras tanto también se puede rezar y decir, Dios mío, dame paciencia, y si me da fuerza, la estrangulo, ¿no? Entonces cuento hasta 10 y mi flujo de pensamiento va a ir al otro lado. A ver, mi flujo de pensamiento va a ir a contar 1, 2, 3. No se va a quedar en, este es un hijo de su madre santa, que mira lo que me está diciendo y lo quiero matar porque bla, 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 bla. No, ya con contar a 1 a 10, mi atención fue a otro lado. Mi emoción, pudo bajar un poco la atención, mi emoción, y yo pude tener esa fracción de segundo de actuar de otra forma. Recuerden el caso que le dije de este chico. Este chico del grupo de crecimiento personal, estaba a punto de cotillar y se dio cuenta de lo que estaba por hacer, que era lo que se hacía siempre, se dio cuenta. Y tuvo esa fracción de segundo de agarrar y decir, yo no quiero hacer esto. Y lo que hizo fue callarse. Y escuchó el cotilleo de todos los demás. Dice, para mí fue alucinante. O sea, alucinante porque fue la primera vez en este grupo de trabajo donde lo pude hacer. ¿Sí? Y la primera vez que fue consciente, ¿no? Preguntarse, ¿puedo esperar o pensaré? Bueno, preguntarse, ¿puedo esperar o preguntarse, a ver, ¿es necesario que yo le dé la respuesta en este momento a esta situación, a esta persona? ¿Sí? A ver, ¿puedo decirle qué te parece si pensar eso, ¿no? O sea, lo charlamos mañana donde yo esté un poco más tranquilo. A ver, si el otro me está diciendo quiero la respuesta ahora, bárbaro. Si situaciones de vida y muerte, bueno, bárbaro, lo gestiono de otra forma. Pero si voy a responder mal, puede ser que no consiga lo que quiero no es avasallar al otro, sino si lo tengo al lado, sea amistad o sea pareja, es porque me es productivo. Entonces eso es lo que tengo que preservar. Si voy a enfadar a una persona después, si enfado a una persona o hiero, porque enfadar podemos enfadarnos, pero si hiero a una persona,
es posible que vaya minando un vínculo que me es positivo y termine siendo un autoboicot por no buscar las formas. Las formas pueden ser estas. Lo pensaré, si puedo dilatar mi respuesta para bajar mis ánimos, es lo mejor. Y después el punto 5 es repetir la mayor cantidad de veces posible. Se aprende por hábitos. No se aprende de un día para el otro, no se aprende intelectualmente. Ah, yo comprendí esto. Me voy de la charla de Norberto y esto lo tengo re claro. Lamento decirle que aunque sueñen conmigo esta noche, no han aprendido nada. Van a aprender en el momento en que cuando se dé la situación, implementen en acción estas cosas que hemos visto. ¿Sí? Y ahí vean qué me falta de esto, qué me falta de lo otro. ¿Sí? O sea, a ver, lo he conseguido y ya está. Vean, no lo he conseguido. Y si no lo han conseguido, primero perdonarse y luego decir, bueno, la siguiente vez. El pensamiento optimista que vimos anteriormente. ¿Sí? Así que bueno, yo les enviaré todo este material para que repiensen un par de artículos vía mail a los que me han dejado el mail. Les vuelvo a agradecer muchísimo vuestra presencia. No me acuerdo cuándo es la próxima fecha. El miércoles próximo 26. El próximo miércoles 26. Aquí. Sí. Ese día trataremos las leyes de la espiritualidad hindú, mejorando tu armonía. Ya nos vamos, reporte. Muchísimas gracias.